Viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Orando solo. Jesús orante. Jesús, el Hijo de Dios, no deja de orar y nos enseña a orar, no solo con las palabras más adecuadas en el Padre Nuestro, sino también cómo orar. La oración necesita de silencio, de aislamiento, y el silencio propicia al corazón para el encuentro y para la escucha. Necesitamos muchos momentos de soledad con Dios. Ante todo, buscar la soledad, el rincón, el momento. Si bien está la oración vocal y las que conocemos porque son bíblicas, por ejemplo, el Ave María es bíblico, y otras oraciones muchas de la Iglesia que hemos incorporado con los siglos, la oración también debe ser espontánea, diálogo personal con nuestro Señor. Y en este diálogo debemos ser como somos, sin rebuscamientos. Además, no es cuestión de palabras. No hagáis como los paganos que por muchas palabras creen que son atendidos, dice Jesucristo. La oración supone la fe, al menos llegar a creer que se es oído. Y conviene el estado de pureza, la humildad. Y orar y orar. Es la oración la que nos revela la presencia del Señor, por ejemplo, en la Eucaristía. Es a través de la oración que mejor sabemos quién es Jesús para nosotros. La oración. Incansable, la oración. Lo demás no lo comento porque ya lo hemos comentado tantas veces. Esa revelación que tiene Pedro, que le dice al Señor que no es la carne, no es la sangre la que se lo ha revelado, no es inspiración humana, sino es el Padre del cielo que le ha dicho quién es Él, el Mesías. Pero vamos a la primera lectura. La primera lectura sigue siendo, como la de ayer, la del Eclesiastés, o Cogelet. Algo dije ayer. Para entender este libro sapiencial, son los libros sapienciales, que aparece tanto en nuestra Biblia como en la Biblia judía, forma parte de la Tanaj. Bueno, vamos a hablar algo sobre él, un poco más. La palabra hebrea, Kohelet, deriva de Kahal, que significa asamblea, pero no una asamblea política, sino en términos religiosos, es la asamblea que Dios convoca para que se lo honre, para escuchar su palabra. Y Kahal fue traducido en griego como sinagoga. Esto en la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia de la diáspora, de los que está escrita y traducida en lengua griega. Hay algunos libros en esta Biblia de la Septuaginta que no están en la hebrea, pero sí están en nuestra Biblia católica. En cambio, los protestantes, siguiendo la Biblia hebrea, hay, por ejemplo, libros que no la tienen, por ejemplo, los Macabeos.
Bueno, esto es al margen. Decía que Cajal, en griego, fue traducido como sinagoga. Pero, para diferenciarlo de esto, la traducción griega de los cristianos fue eclesia. Pero la raíz de iglesia y de sinagoga es la misma palabra en hebreo, es Cajal. Por lo tanto, es lo mismo en cuanto a etimología. Kohelet sería el que junta, el que convoca, el animador incluso. Y así como eclesia es la palabra traducida por Cajal, entonces Kohelet se vuelve Eclesiastés. De ahí viene el libro Eclesiastés, el nombre de por qué. Y es un libro que uno, si no está desprevenido, por eso la Biblia, la palabra de Dios hay que leerla con la iglesia, ¿no? Digo, si uno está desprevenido, es un libro que trasunta desencanto, una inutilidad por afanarse de las cosas de este mundo, meten en forma dialéctica los extremos. Hoy dice, por ejemplo, que para cada cosa hay un tiempo. Hay un tiempo para nacer, otro para morir, un tiempo para plantar, otro para arrancar, un tiempo para llorar, otro para reír, un tiempo para hacer la guerra, un tiempo para hacer la paz. Pero dirá que todo es vanidad, todo fato, ¿a qué sirve si al final está la muerte? Un libro así parecería fuera de lugar en la Biblia. Es la obra de un hombre desengañado y que sabe que de nada sirve tener poder ni riquezas en esta vida. Y se presenta ficticiamente como si fuera Salomón, pero es posterior. Sin embargo, la gran sabiduría está al final del libro. Y yo lo encuentro incluso de una poesía maravillosa, cuando aconseja. Voy a leer todo este final. Dice, acuérdate del Señor en tus años mozos, antes que lleguen los días aciagos y te alcancen los años en que digas, no le saco gusto. Antes de que oscurezcan el sol, la luz, la luna y las estrellas, y tras la lluvia vuelva el nublado. Ese día temblarán los guardianes de la casa, los valientes se encorvarán. Las que muelen serán pocas y se pararán. Los que miran por la ventana se ofuscarán. Las puertas de la calle se cerrarán y el ruido del molino será solo un eco. Se debilitará el canto de los pájaros. Las canciones se irán apagando. Darán miedo a las alturas y en las calles rondarán los terrores. Cuando florezca el almendro y se arrastre la langosta y sea ineficaz la alcaparra, porque el hombre va a la morada de su eternidad y el cortejo fúnebre recorre las calles. Antes de que se rompa el hilo de plata y se destroce la copa de oro y se quiebre el cántaro en la fuente y se raje la polea del pozo y el polvo vuelva a la tierra que fue y el espíritu vuelva al Dios que le dio, vanidad de vanidades, dice Kohelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Fijémonos, ¿no? Cómo el apagarse de la vida lo va presentando de una forma de una poesía increíble. Y ahora viene el epílogo. Dice, un último aviso. Hijo mío, nunca se acaba de escribir más y más libros, y el mucho estudiar desgasta el cuerpo. En conclusión, y después de oírlo todo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es ser hombre, que Dios juzgará todas las acciones, aun las ocultas, sean buenas o malas. Bueno, damos ahora sí por concluido este evangelio y este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.